Hola a todos, soy Ann y bienvenidos a un nuevo episodio de Overthinking la Vida Podcast. En este episodio deseo contarles una historia. Esta es una historia real, no le pasó al amigo de un amigo, me pasó a mí. Es completamente basada en los hechos que han acontecido en mi vida en los últimos 3 años y cómo pasé de tener una vida completamente cotidiana a vivir una de las experiencias y capítulos más duros y más fuertes que he tenido en mi vida, pero como cuando yo pensaba que estaba tocando más fondo, pude resurgir gracias a el amor y la misericordia de Dios. Esta es la historia de un milagro que pasó, ha pasado y sigue aconteciendo. Y para desarrollar este episodio necesito pedirles un favor. Ténganme mucha paciencia en este proceso, porque si bien es una historia que hoy me siento muy afortunada de poder contar y le pido a Dios que me dé las fuerzas para hacerlo, no quiere decir que sea fácil. Requiere de muchísimo esfuerzo y fuerza sobrehumana para poder compartirles lo que les quiero compartir. Pero es una promesa que yo tengo pendiente y me siento muy agradecida de tener este espacio para poder hacerlo. Así que les voy a contar cómo Dios salvó la vida de mi esposo de una situación que nadie se miraba venir, que nadie se pudo imaginar, y contra todo pronóstico logró sobrevivir, superarlo y, declarándolo desde ya en nombre de Dios, sanarse completamente. Y cuando digo sanarse completamente me refiero a sanarse de un tumor cerebral que resultó en la biopsia ser cancerígeno. En la escala del 1 al 4, siendo 1 lo más leve y 4 lo más grave, resultó ser un 3. Y cómo, a pesar de que ha sido un viaje completamente challenging, el día de hoy estamos aquí y puedo darles buenas noticias gracias a la obra que Dios ha hecho en la vida de mi esposo y en nuestra vida. Entonces, para contarte una historia creo que es bueno saber un poquito de el antecedente. Así que quiero compartirles muy brevemente cómo fue que nos conocimos mi esposo y yo y cómo fue que empezó nuestra historia de amor. Era el verano del 2019 y los dos compartíamos un amigo en común. Y da la casualidad que una noche que estaban conmemorando el 50 aniversario del viaje de Apolo a la Luna, gracias a este amigo en común nos íbamos a encontrar los dos en el mismo sitio, una noche de julio, y lo que la vida me guardaba de sorpresa es que no solamente fuimos parte de esta conmemoración de Apolo a la Luna, sino que a partir de ese día nuestra vida iba a ser un viaje al infinito y más allá. Yo no tenía ni idea de toda la aventura que nos esperaba. ¿Qué les puedo decir de mi esposo? Es un hombre increíble, maravilloso, sumamente inteligente, además de guapo, requete, intelectual. Tiene un ojo artístico que conectamos muchísimo y tiene un lado espiritual que realmente a mí me hizo creer en cosas que yo jamás antes me imaginaba que eran ciertas o posibles. Por ejemplo, el tema de las energías y las vidas pasadas y de los soulmates. Yo no creía tanto en eso y una de las lecciones más grandes que mi esposo me dio fue transformar ese pensamiento. Recuerdo que el primer piropo, o uno de los primeros piropos, fue: me gusta tu energía. Y yo no les puedo explicar cómo conocí a mi esposo, y en esa misma noche nosotros conectamos tan rápido, de una manera tan especial y de una manera tan fuerte, que es raro que te pase en la vida diaria.
Y creo que esa fue la razón por la cual, además de conocernos en el 2019, él me pide matrimonio en el 2020 y nos terminamos casando en julio del 2020, teniendo lo que mis amigos describen como la historia de amor en tiempos de pandemia, ya que fue completamente especial. Creo que todo lo que ha pasado en nuestra historia ha sido bien especial, bien único y bien rápido, porque nunca me esperé que en un año de conocerlo íbamos a casarnos, pero ha sido una bendición poderlo conocer y tenerlo hoy a mi lado. Entonces, resulta, pasa y acontece que el viernes 27 de enero del año 2022 yo necesitaba con urgencia urgente un backup coffee, porque ya el café de la casa no me hacía nada. Y cuando yo le digo a mi esposo, ¿no?, que quería ir a buscar este café porque ya sentía que no la daba, él en su caballerosidad ya estaba a punto de salir por la puerta e irlo a buscar para traérmelo mientras yo me quedaba trabajando, pero algo dentro mío me dijo: no lo dejes ir solo, anda con él y no dejes que él maneja vos. Y verán, hay muchos detalles que yo voy a contar en esta historia que tal vez ustedes se van a preguntar, ¿para qué necesitamos esos detalles? Pero es que yo no les puedo explicar las lecciones que salieron de esos detalles, porque yo hoy en día que revisito esta historia creo que esa era la voz de mi intuición diciéndome qué hacer y cómo hacerlo, y le agradezco a Dios que yo la escuché en ese momento. Entonces, vamos por el café y en lo que estamos regresando a la casa empieza a nevar. Y corremos, le ponemos un forro protector al carro y empezamos a subir las escaleras. Y en lo que vamos subiendo las escaleras, yo voy adelante, yo dejo de escuchar su bota. Y cuando yo me giro y me volteo a ver qué pasa, yo veo a mi esposo como un gato así en cuatro patas. Y me asusto porque no sé qué pasó, me imagino que se resbaló, que se deslizó, y le pregunto qué pasó, que si está bien, que si todo ok, y me acerco a él. Y mi esposo tiene una cara de pánico. Y me dice: no me puedo mover, no siento las piernas, no me responden las piernas, no me puedo mover, no sé qué pasa, no puedo. Y yo no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Pero no sé cómo logro agarrarlo y ayudarlo a subir la escalera. Y le digo: ¿qué acaba de pasar? Esto no es normal. Vamos al hospital. ¿Cómo así que no podías mover las piernas? O sea, de la nada te dejaron de funcionar. ¿Qué pasó? Pero él escucha la palabra hospital y él me dice: no hay necesidad, todo está bien, no tenemos que ir al hospital. Para que ustedes comprendan un poco mejor, este hombre no había tenido visitas al hospital en siglos. En el tiempo que yo lo había conocido, ni siquiera una gripe le había dado. O sea, era el hombre más sano y se niega inmediatamente a ir al hospital. Pero empieza a caminar y él va zigzagueando, o sea, él no puede mantener la línea recta, no podía caminar bien. Y como yo le estoy diciendo al hospital y él se está negando, entonces yo saco mi celular y lo empiezo a grabar para que él se vea de atrás que él no está pudiendo mantener el equilibrio. ¿Cómo será que él escucha el turur de la cámara y se endereza y empieza a caminar lo más recto posible? Y entonces mi cerebro empieza a girar y es como que ¿qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Primero que no podía caminar, después no podía caminar recto y ahora está caminando recto. Mi cerebro daba vueltas completamente. Pero la única manera en que yo puedo explicarles qué pasaba por mi cuerpo era que yo sentía adentro
una alerta, como me imaginaba, imagínense un campanario, una torre de un campanario que tenía campanas de abajo hacia arriba y todas las campanas sonaban. Y me decían, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, hospital, hospital. Y todo mi cuerpo empezó a temblar y le dije, tenemos que ir al hospital, esto es serio, tenemos que ir al hospital. Y de repente me ataco en llanto y empiezo a gritar y él no me ha visto así nunca, se queda impactado y gracias a Dios, entre medio del shock, el susto y todo lo que estaba pasando, él cede y me dice, ok. Creo que eran alrededor de las 3 de la tarde, nos íbamos a disponer de almorzar, pero no dio tiempo para nada, decidimos salir inmediatamente al hospital. Recuerdo que en el trayecto él inclusive vomitó de la nada. Lo único que podía procesar era, tal vez tiene una infección de oído que le está causando como este desbalance, como que este vómito, lo de la escalera, lo de que no podía caminar bien. O sea, eso era, en mi mente eso era lo único que podía ser una explicación lógica. Bueno, entonces llegamos al hospital. Pedimos una silla de ruedas para que lo bajaran. Llegamos al punto de check-in de emergencia. Yo le empiezo a explicar todo lo que acaba de pasar a la persona, a decirle que le revisen el oído, que a lo mejor es algo del oído. Y un detalle muy importante que se me había escapado es que todo esto está ocurriendo en enero del 2022. A inicios de ese año, nosotros recibimos Año Nuevo y él estaba sintiéndose mal, sintiéndose down. Y resulta ser que era COVID. Entonces, él se enferma primero con COVID, finales de diciembre, inicios de enero, y yo caigo despuesito de él. Entonces, habíamos pasado semanas en que cero energía, mucha debilidad corporal. Él había tenido dolores de cabeza, pero eran leves porque al final con pastillas para la migraña o acetaminofén se le quitaban. Entonces no había tenido él ninguna sintomatología fuera de lo normal, ni que te despertara algún tipo de alerta durante estas semanas, porque COVID. Todo parecía estar ligado al COVID. Entonces, volviendo, a él le dan todos estos charts para que empiece a llenarnos su información y él se empieza a quejar de un malestar de oído estando en emergencia. Entonces eso está reforzando mi idea de ser una infección de oído a lo mejor. Y le decía como decirle a los médicos, darle todos los síntomas, explicarles bien, porque nos explican en la entrada, para ubicarnos en tiempo y espacio, 2022, el COVID todavía era considerado a nivel mundial una pandemia y los protocolos de seguridad y de atención en los hospitales eran sumamente estrictos. Y a nosotros nos explican que si él regresa con el test positivo, a mí no me van a dejar entrar a verlo y lo van a aislar. Entonces no me dejan entrar con él porque le tienen que hacer la prueba y si la prueba le sale positiva, no lo voy a poder ver y lo van a aislar de otros pacientes. Y yo les insisto, les puede salir positiva, le acaba de dar COVID, todo esto de hace 3 semanas y les empiezo a explicar todo, pero protocolo era protocolo y se ponen cerrados y cuadrados. Entonces ya cuando a él se lo llevan en emergencias para hacerle los exámenes, me dicen, usted no puede estar aquí porque la sala de emergencias es bien pequeña en la sala de urgencias y no puedes quedarte a esperar. Entonces me dijeron, regrésese a su casa o váyase a algún lugar cerca, pero no puede estar acá. Y entonces, para que ustedes me entiendan un poco mejor, yo estoy en un país que no es mío, en una ciudad que no es mía, en un hospital que no conozco. Yo, ¿dónde me iba a ir? Yo no me quiero mover de ahí. Yo quiero estar al lado de él. Y a mí me entró un pánico tan espantoso.
y me descontrolo y empiezo a llorar. Y yo les digo, no, por favor, déjenme quedarme, déjenme entrar. Y ellos básicamente me corrieron y me dijeron que me tenía que ir. Yo cuento esto porque esta historia está llena de ángeles. Y uno de los primeros ángeles que Dios me mandó en toda esta historia es un señor que trabajaba en el hospital, que me vio llorar y se acercó y me dijo, venga, tranquila, todo va a estar bien, sígame. Y él empieza a platicar conmigo y me dice, no se preocupe, yo le voy a ayudar. Usted ve esas puertas, esas son las puertas que le llevan a usted hacia el baño. Entonces, usted siga caminando, pero en vez de detenerse en el baño, siga recto, y me empieza a dar una dirección de arriba, abajo, derecha, izquierda, al fondo, a la derecha. Me da toda la señal y me dice, usted va a llegar a la cafetería, y en la cafetería, cuando usted esté ahí, nadie la va a sacar. Entonces puede esperar mientras tanto para que no se tenga que ir, porque aparte que no era a la vuelta de la esquina, estábamos un poco lejos. Y me dijo, váyase a la cafetería, ahí nadie la va a sacar, usted se está ahí tranquila, no se preocupe, y ahí espera todo. Yo le agradezco tanto a esta persona porque fue la primera que me extendió una mano en lo que iba a ser una de las noches más largas de toda mi vida. Entonces nada, llego a la cafetería, yo estoy en constante comunicación con Steven. Él estaba con buen humor en ese momento, pero había algo raro, porque él era y de repente no era, estaba y de repente no estaba. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero yo sabía que algo no estaba bien. Y estamos escribiéndonos y yo lo empiezo a llamar y le digo que cuando lleguen los doctores me pongan altavoz, y le empiezo a recordar, ¿no? Decirles que tenés este síntoma, que te pasó esto. Y en una de tantas llega una doctora y yo le empiezo a decir, ¿no? Como que te revisen el oído. Encima yo estaba viendo Grey's Anatomy en ese entonces hay un episodio en el que a un paciente, por no revisarle el oído, todo va a la fatalidad. Entonces yo insistía con la revisión del oído porque en mi mente eso era lo que estaba pasando. Y él no me pone en altavoz, pero me deja como ahí al lado la llamada, y yo escucho que la doctora le pregunta que lo del dolor del oído y dolor de cabeza, porque le dijo que él tenía dolor de cabeza. ¿Hace cuánto empezó?, le dice la doctora, y él le dice que desde que le dio COVID. Y la doctora le pregunta, ¿y eso hace cuánto fue? Y él comete un error que creo que le salvó la vida, porque él dijo el año pasado. En realidad había sido a inicios del 2022, pero él se confunde, él dice el año pasado. Entonces la doctora dijo, esto no es normal, vamos a hacerte un CT scan a ver qué tal, porque no deberías de tener dolor de cabeza por más de un año. Y se lo llevan. Pues yo estoy en la cafetería y él me mandó un mensaje y me dice que todavía no le han hecho los exámenes del COVID, ¿verdad? Pero que la doctora le hizo el CT scan y que hay algo que le dijo que no le gustó. Y yo le digo que, pues, que qué pasó, que me actualice. Y me dijo, she said I had a mass in my head. Me dijo que tenía una masa en la cabeza. Y yo todavía digo, este hombre está bromeando, ¿no? Y yo, porque minutos antes me había mandado fotos bromistas, y le digo, ¿estás bromeando, no? Y me dice, no. Y en ese momento yo sentía que el corazón se me cayó y que no podía respirar. Y yo le dije, si está la doctora ahí, decile que me espere, que yo ya voy. Y empecé a correr desde la cafetería hasta la sala de emergencia y a pelear para que me dejaran entrar. Después de lo que pareció una eternidad,
la persona del counter me dijo que podía pasar, que estaba justamente el doctor neurocirujano hablando con él en ese momento, y yo le dije, por favor, pídale que me espere y déjeme entrar. En lo que yo corro hacia el cuartito donde lo tiene, no hay nadie. Y él tiene dificultades para decirme lo que le acaban de comunicar. Entonces llega una doctora, que yo creo que ese es otro ángel que Dios me mandó, porque da la casualidad que ella físicamente se parecía mucho a una prima que yo tengo, que es muy dulcita, muy sweet, con su carácter, una melcocha. Y ella me pregunta que si yo soy familiar de él y todas estas preguntas rutinarias, y yo le digo que por favor me explique qué está pasando. Y ella tiene la bondad de explicarme con el mayor cuidado que le hicieron este examen y que le encontraron un tumor en la cabeza, en el cerebro, a mi esposo, que estaba alojado en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, y procede a hacerme una serie de preguntas que ni entrevista de trabajo fue tan intensa, ¿no? O sea, me empiezan a preguntar de todo. Los doctores no entienden cómo es posible que la masa es bien grande, que si él ha tenido algún tipo de convulsión, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Como convulsiones, si ha convulsionado, si ha perdido el conocimiento, perdido la memoria, si ha perdido su sentido del olfato, de la vista, del oído, la movilidad, el habla. O sea, empiezan a sacar una lista de preguntas porque los doctores no se explican cómo mi esposo está como si nada, entre comillas, en el hospital, sin tener algún tipo de accidente cerebrocardiovascular o una situación así gravísima o un síntoma así gravísimo, y él teniendo ese tumor tan grande que estaba a punto de cruzarse al otro hemisferio. Ustedes saben que el cerebro tenemos dos lados y hay una línea por medio. Pues el tumor estaba en el lóbulo frontal izquierdo, ya a punto de cruzarse al lado derecho. No entendían, no se explicaban. No tienen idea cuántas veces me interrogaron y me hacían las mismas preguntas y me decían, pero ¿por qué lo trajo? ¿Pero por qué lo trajo? Y yo les contaba la historia del café y todo lo que les acabo de contar, y de que yo sentía que no estaba normal, pues que eso no estaba bien y que pensaba que era una infección de oído. Y los doctores me decían, es que no puede ser, es que él tuvo que haber presentado XYZ síntoma, y yo les empiezo a decir no, que lo único que pasó fue esto, que se enmascaraba con los síntomas del COVID y que no había habido nada así grave, sobresaliente, y que había tenido como esa intención de llevarlo porque yo sentía que había algo que no estaba bien, pero jamás me iba a imaginar que era lo que terminó siendo. Entonces los doctores me decían como, no lo podemos creer, de verdad no lo podemos creer, no lo logramos entender. O sea, puede que usted le haya salvado la vida en este momento, que lo haya traído, es que no le damos más tiempo a esto sin que hubiera algo catastrófico que hubiera pasado. No podemos entender. Y esas son palabras que nadie quiere escuchar nunca, jamás. Y yo le agradezco a Dios que haya sido yo un instrumento en ese momento para que él pudiera llegar al hospital. Y las cosas pasaron como tenían que pasar, en el momento que tenían que pasar. Porque si él ha ido antes, a él le hacen la prueba, creen que es COVID y lo mandan a su casa pensando que es COVID. Nunca hubieran llegado a descubrir lo que tenía de no haber pasado en el orden en que pasó. Se los digo porque me imaginé cada posible escenario y la respuesta era siempre la misma. Era
está pasando en el momento que tiene que pasar. Entonces, para los que han visto Grey's Anatomy, lo que estaba ocurriendo detrás de escenas en ese momento es que Dr. Shepard, su hermana y todos los miembros médicos de la junta directiva como Grey y todos los más top estaban reunidos decidiendo qué iban a hacer con mi esposo, cuál era la mejor ruta a seguir. Sabían que tenían que operarlo, pero no sabían en qué momento ni cómo hacerlo, y decidieron que iban a dejarlo internado, y a todo esto no le podían dar de comer ni de beber porque no sabían si lo iban a tener que operar. Y entonces empieza la noche más dura, más larga, de no saber qué va a pasar y de con costo entender qué es lo que está pasando. Y me dicen que mantenga mi celular cerca, que el jefe de los neurocirujanos me va a llamar cuando sepan algo y que me esté atenta a la llamada. Esa llamada nunca pasó. A mi esposo lo admiten un viernes y lo deciden operar hasta el domingo. Lo programan para la mañana, pero termina entrando a mediodía. Y yo no les puedo explicar. Yo mantenía ese celular a todo volumen, al lado mío, full vibración, sonido más alto que yo me pudiera imaginar, para que así hasta cuando me fuera a dormir, que yo creo que ni dormí en esos días, la verdad, yo pudiera escuchar el teléfono. Pero el doctor nunca llamó. Y yo me doy cuenta de quién es el doctor y del diagnóstico completo minutos antes de que mi esposo entre a la operación. Les digo que fueron las noches más largas, esas del viernes y del sábado, porque no sabíamos qué iba a pasar, ni los doctores sabían qué estaba pasando. Y yo recuerdo que yo no me podía dormir si yo no tocaba a mi esposo. Yo tenía que estirar la mano y tocarlo, así fuera el brazo, la pierna, algo, pero sentirlo. Entonces imagínense pasar 2 noches de no sentir nada y de no saber si lo iba a volver a sentir o no. Fue muy duro, no le voy a mentir, fue muy duro. Pero volviendo a la historia, el domingo, que era el día de su operación, a mí me dicen que yo puedo entrar antes, porque los horarios de visita encima eran muy limitados. Si no me equivoco, eran de 1 a 5 de la tarde. Era nada el tiempo que yo podía pasar a su lado. Y una lección de este testimonio es que si vos tenés un familiar o un amigo que está pasando por una situación de salud, necesitas ser su abogado o su abogada y pelear por ellos hasta el final. ¿Por qué se los digo? En el momento en que pasaron las cosas, habían protocolos de seguridad muy estrictos, entonces yo no me podía quedar a dormir, pero mi esposo lo necesitaba, porque en ese momento ya mi esposo no era mi esposo. Su comportamiento él no estaba actuando como él realmente, y una vez que casi se arranca el IV, en su desesperación porque la enfermera no llegaba a atenderlo, y yo quise estar ahí para él y planteé el caso ante la enfermera, la jefa de la enfermera, las jefas de las enfermeras, la jefa del departamento. O sea, yo apelé hasta donde pude y no me permitieron quedarme. Pero tal vez esto que me pasó a mí, a vos sí te dejen. Y yo creo que esa fue una gran lección. Siempre aboguen por sus pacientes, siempre aboguen por sus familiares o por sus amigos. Aboguen para lo que sea mejor para ellos. Yo lastimosamente no me pude quedar ahí con él, pero también le agradezco a Dios que él tuvo excelentes enfermeras y enfermeros que cuidaron de él. El día antes de la operación, el sábado,
él tenía que hacer un corte, ya no podía seguir comiendo más después de la medianoche porque lo iban a operar a las 7 de la mañana, presuntamente. Entonces yo le pedí el favor si él le podía llevar todo lo que pudiera de comer para que él tuviera como ese late night snack y poder aguantar el estómago antes de la operación. Y le agradezco mucho a Dios que ese ángel que estuvo ahí de turno esta noche se portó súper lindo y le llevó galletas y lo consintió para que de lo mejor. Así que horas después, en la madrugada, a las 6 de la mañana, yo llego al hospital, me dejan por fin pasar. Y a todo esto, él no estaba como muy consciente de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, de verdad ya, si bien él todavía tenía visión, podía hablar, podía moverse, aunque de repente pues se quedaba sin poder ordenarle al cuerpo cómo hacerlo, como el ejemplo de lo que pasó en la escalera. Él estuvo protegido porque él no se daba cuenta del peligro tan grande en el que él estaba. Y yo creo que eso lo ayudó a él como a estar como más en paz. Pero hay algo que tengo que destacar de mi esposo. En medio de todo, de no saber el peligro y eso, él nunca perdió la ganas de vivir. Y él nunca perdió la esperanza de que él iba a vivir. Y si ustedes han visto Grey's Anatomy o alguna serie médica, se pueden dar como una idea general de las cosas que pasan en los hospitales. Yo sabía que había una pregunta que yo tenía que hacerle, que era qué pasaba si él no despertaba. Y el hospital nos falló en no hacerle la pregunta a ellos porque eso no debía de haberme tocado. Pero yo no podía preguntárselo. Yo traté, pero las palabras no me salían. Y recuerdo que él me quedó viendo y me dijo, yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Yo voy a vivir. Y ahí decidí que esa iba a ser la única respuesta que contaba. Y la pregunta era si yo estaba dispuesta a dejarlo todo en manos de Dios y confiar ciegamente en que todo iba a salir bien. Y fue muy aterrador, no le voy a mentir. Sentía que todo estaba fuera de mi control. Y es que en realidad no controlamos nada. Pero bueno, eso es tema para otro podcast. Otro detalle muy importante es que yo me siento muy agradecida con esta mente, porque en medio de todo el estrés que yo estaba viviendo sin comer, sin dormir, con costo respirar, yo tuve un impulso que agradezco a Dios que seguí, y es que mi abuelita, mi nona, me había regalado unas botellitas de aceite exorcizado y también sal, y yo decidí llevarlas al hospital. No sé, o sea, de verdad yo ya iba saliendo por la puerta y me regresé. Y cuando a él lo están preparando y lo están limpiando, yo le pregunto a esta persona que si yo lo puedo a él sellar con el aceite. Y como a él lo marcan en la cabeza donde va a hacer la cirugía, la persona me dice que sí, pero me señala qué puntos evitar, ¿no? Para que yo no vaya a contaminarlo y puedan hacer la cirugía bien. Pues toda esa área lo tienen que esterilizar. Entonces yo recuerdo, ¿no?, que lo sellé por toda su cabeza, por los rincones que podía. Le sellé sus manos por los dos lados, le sellé sus pies. O sea, yo me acuerdo que yo lo llené de aceite básicamente casi por todo el cuerpo. Y le iba a dar sal, pero después me acordé que no podés comer nada, o sea, de verdad nada, cuando estás a punto de entrar a una cirugía. Y lo que hice fue regar un poco de sal alrededor de su cama. Y luego nos bajan a un cuarto que está antes de la sala de la operación. Y ese es el primer momento en que yo conozco al doctor. Y esta es la primera vez que yo escucho el diagnóstico completo. Entonces, cuando a mí me dicen que es un tumor que está al lado izquierdo, ¿no?, que a punto de cruzarse al derecho, lo que uno se imagina es, van a cortar alrededor del tumor, extraer y listo.
Y ese era el pensamiento que yo decía y me repetía: todo va a estar bien, solo van a cortar, sacan, listo. Y me volví a repetir eso, me volví a repetir eso. Y de repente el doctor me dice que es un tumor multifocal y que lo que esto significa es que no es solo uno, son varios, y que están un poco regados y dispersos, que el tumor es tan grande que ya cruzó al hemisferio frontal derecho y que él va a tratar de remover lo que él pueda y lo que le sea posible en el y que el resto se tiene que tratar con radiación y quimioterapia. Y luego procede a darnos una lista de posibles escenarios de lo que podía suceder. Y había de todo, o sea, desde que podía perder su sentido de la vista, de la escucha, del habla, las sensaciones, el tacto, podía tener parálisis en el cuerpo, podía no moverse de la mitad para arriba, una mitad, otra mitad o completamente, podía convulsionar, podía tener derrames, empieza a darnos una lista tan terrorífica de todo lo que podía pasar si no despertaba de la operación, si quedaba un coma para siempre. O sea, eran tantas las posibilidades que no sobreviviera a la operación era como, parecía piropo, ¿no? Al lado de todo lo que podía ocurrir. Y esta es la primera vez que yo veo que mi esposo entiende lo que está pasando a su alrededor y se angustia y se preocupa. Y tienen que comprender que yo estuve leyendo estudios médicos y resulta que si los pacientes entran al quirófano con angustia, con nervios, con preocupación, con estrés, con ansiedad, es muy probable que los resultados de la operación se vean afectados por ese estado, por ese sentimiento, y no sea tan positivo. Versus si la persona entra tranquila, en calma, en paz, pensando en algo como que looking forward to, como algo que están esperando a futuro, que desean y anhelan ver. Los resultados también impactan de una forma positiva. Cuando el doctor me está diciendo todo esto y yo veo la cara de mi esposo, yo siento que me voy a caer, pero atravesar el piso del hospital y llegar al subsuelo de la tierra. Porque es tanta información, fue todo tan rápido y es todo tan grave. Y no entiendo cómo está pasando todo esto. Pero yo le pido a Dios que no sé de dónde me dé fuerza y me sostenga y no me deje caer enfrente de Él, para que Él no se lleve esa imagen, que no se lleve esa imagen mía a la hora de entrar, para que Él no vaya angustiado, para que Él vaya tranquilo, para que Él vaya en paz y para que Él pueda salir de esa operación y despertar. Y Diosito me hizo el milagro, porque Él me dio la fuerza sobrehumana para yo no quebrarme frente de Él. Y lo logro calmar, logro hablar con Él. Inclusive le paso mi agenda y le digo que me escriba algo. Y Él me puso: te amo, pase lo que pase. Y yo le digo que confíe, que todo va a salir bien en nombre de Dios, que se entregue en Dios, que todo va a estar bien y que lo veo en unas horas. Y nos damos un beso, un abrazo y se lo llevan. El doctor me dice que no sabe cuánto tiempo pueda tardar. Esto es una operación gigante, así que lo único que me dice es que tenga mi celular conmigo y que, de ser posible, espere en la sala de esperas afuera de los quirófanos. Ay, es bien difícil recordar esto. Decir que fue mucha angustia la que recorrió mi cuerpo se queda corto. En ese momento yo no tenía fuerzas de contarle a nadie
las únicas personas que supieron era como el círculo más pequeño, porque yo no podía ni siquiera enunciar las palabras de lo que estaba pasando. No me daba la fuerza. Y una enfermera que cuando me vio tirada en el piso llorando, antes de tener que comunicarle esta noticia a su familia, me levantó un abrazo y me arrulló. Y yo soy del pensar que los abrazos sanan desde siempre. Yo siempre he dado muchos abrazos a toda la gente que conozco, porque yo he sentido que los abrazos tienen un poder. Y yo no les puedo explicar, ese abrazo a mí me salvó la vida, porque yo pensaba que yo no me iba a poder levantar en ese momento. Y también otro ángel, que cuando a Steven se lo llevan al quirófano, yo tenía que seguir recto, caminando por un pasillo y salir. Había un rótulo de exit, un rótulo que yo no lo vi. Se los juro que me perdí en un pasillo enorme de puertas y me sentía que el mundo entero colapsaba encima. Y ese ángel me agarró, me llevó a la central de enfermeras. Me preguntó que si había comido. Yo no había comido no sé en cuánto tiempo. Y me sacó un juguito y una galleta y me llevó hacia donde yo tenía que salir. Otro de los detalles muy importantes de esta historia es que la noche anterior a la operación, mi nona me dio el mejor consejo que yo quisiera compartírselo. Ella me dijo: todos tenemos un angelito de la guarda que siempre está con nosotros, de día, de noche, en todo momento. ¿Sabías que vos le podés mandar ese ángel de la guarda a Steven para que lo proteja mientras está en el quirófano? Y cuando ella me dijo eso, a mí se me derritió el corazón. Nunca lo había pensado así, nunca lo había escuchado. Y decidí que eso era algo que yo me podía enfocar y hacer, porque claro que mi mente estaba por todos lados. Entonces yo me acuerdo que yo cerré los ojos y me imaginé, le pedí a mi ángel de la guarda que se fuera con Steven y que acompañara al angelito de la guarda de Steven también, que él estaba atravesando ese momento tan duro. Y me imaginaba la mesa del quirófano, esa luz súper fuerte, pero entre la mesa y la luz estaban las alas de mi ángel que no impedían que la luz entrara, pero lo resguardaba de todo peligro. Esa fue como la imagen que yo me mentalicé. Y cuando estaba en la sala de espera, a él lo meten alrededor de la 1 de la tarde al quirófano. Yo pienso que pueden pasar 12, 14, 16 horas. Entonces yo estoy preparada mentalmente para otra noche sin dormir y que el tiempo se haga eterno. Pero ni 4 horas después de que él entre al quirófano, un número desconocido me llama. Y yo contesto asustada, porque en ese momento yo estoy escuchando un audio con mi nona que me están diciendo que están unidos en oración por Steven, que todo va a salir bien. Y la llamada lo interrumpe. Y era el doctor. Y él me dice como: ¿usted es la esposa del paciente tal? Sí. ¿Está en el hospital? Sí. Por favor, ¿me puede encontrar en la sala de espera tal? Y le digo: ¿qué pasó? ¿Todo está bien? ¿Cómo está mi esposo? Nos vemos allá. Y cuelga. Entonces mi mente empieza a dar vueltas por todo el lugar. Y yo digo: Dios mío, ¿qué está pasando? Porque solo me llama. No hay emoción en su voz. No hay una gota de esperanza. Nada. O sea, fue terrorífico. Y mi mente empieza a dar vueltas, ¿no? Como: ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Qué pasó? Es muy rápido para que me llamen. No ha pasado ni 4 horas. ¿Qué pasó? Y empiezan a revivirse en mi mente todos los posibles escenarios que el doctor dijo. Y yo me sobrepongo a todo eso y me callo a mi mente y empiezo a decir: no, esto no ha pasado. Steven está bien, el doctor me va a dar buenas noticias,
todo va a salir bien. Dios hizo un milagro. Y empiezo a repetirme una y otra vez: Dios hizo el milagro, gracias Dios por el milagro, Dios por favor hazle el milagro, Dios dale una nueva vida a mi esposo, dale el milagro, dale el milagro, dale el milagro. Y lo empiezo a repetir y a repetir y a repetir, y esta se vuelve mi mantra. Y cada vez que los pensamientos intrusivos entraban a mi mente, yo cortaba y volvía a repetirme: todo va a estar bien, Dios está sanando a mi esposo, Dios lo va a sanar, Él está haciendo el milagro, declaro el milagro en nombre de Dios. Y empiezo a encerrarme en que así, aunque todas las posibilidades parecen estar en su contra, yo me mentalizo que todo va a estar bien y empiezo a dar gracias porque el milagro está pasando. Salimos a encontrar al médico, que viene con poker face, entonces no se sabe qué está ocurriendo, y nos empieza a explicarnos que él hizo todo lo posible por hacer los cortes, por sacar lo más que pudo del lado izquierdo, pero que el tumor que estaba alojado al lado derecho, que se había cruzado, era demasiado peligroso tocarlo porque es un área muy, muy sensible, todo lo que regula el lóbulo frontal derecho, y que no pudo tocar esa parte, pero que del lado izquierdo hizo todo lo posible por remover los tumores que pudo, y que ahora solo nos tocaba esperar que Steven estaba estable, sus síntomas estaban estables, presión, corazón, etc., pero que tocaba esperar a ver si despertaba. Y luego otra cosa que tal vez no habíamos considerado era si él se iba a reconocer, nos iba a reconocer, iba a saber dónde estaba, como todo, si habían afectaciones a la memoria, como que todo eso estaba to be continued, así de, y vamos a ver qué pasa. Lógicamente para mí eso fue, si bien una noticia bien fuerte, fue como un respiro, porque fue una pequeña gran batalla en este gran caminar de sobrevivió a la operación. Ahora mentalizada y enfocada en va a despertar y que reconozca quién es, y que me reconozca a su familia y reconozca su entorno. Y empiezo a pedir con todo mi corazón a Dios que así sea, y a depositar la confianza en que así va a ser. Entonces, esa noche ya habían pasado las horas de visita, pero yo no me voy del hospital sin antes ver a Steven. Y gracias a Dios las enfermeras de cuidados intensivos me ayudaron y me dejan verlo como por 5 minutos en lo que él se empieza a despertar, porque teníamos que esperar si despertaba. Y creo que él despertó menos de 2 horas después de su operación. Y cuando él despierta, le empiezan a preguntar que si él sabe quién es, que diga su nombre completo, que dónde está, su fecha de nacimiento, dónde fue al colegio, y como preguntas así como rutinarias. Y yo estoy ahí al lado, entonces le dicen que si saben quién soy yo. Él dice que sí. Le preguntan nombre, él dice mi nombre. Le preguntan que quién soy, él dice que soy su esposa. Y yo estaba celebrando cada pequeño gran logro que Steven tenía. Y eso para mí fue inmenso, porque yo no sabía si al final él iba a saber quién era yo. Pero Diosito nos hizo un milagro tan grande que él nunca dejó de saber quién era él, cómo se llamaba, dónde estaba, aunque le costaba explicar qué estaba pasando, las razones de su operación, etc. Él nunca dejó de saber quién era él, quién era yo y quién era su familia. Y su memoria, por la gloria de Dios, de verdad se los digo, casi completamente intacta. Voy a hacer un corte.